torneo ya había comenzado y se veían ataques de energía por todas partes, y los que eran los más débiles ya iban cayendo fuera de la plataforma, y a los únicos que no se veían que peleaban eran Gohan y Jiren, y en ese momento Goku y Vegeta estarían peleando contra el universo 9 y iban tirando uno a uno hasta que ya no le quedarían participantes a ese universo y todos se quedarían quietos ya que no sabían qué era lo que iba a pasar, y Daishinkan diría que el universo 9 ya no tenía participantes, por lo tanto sería eliminado, y Zeno-sama alzaría su brazo y desaparecería el noveno universo, y todos verían que lo que habían dicho de eliminar a el universo que perdiera era verdad, y todos se pondrían serios y estarían peleando con todo lo que tenían, y pasaría un tiempo y la mayoría de los participantes estarían fuera de la plataforma, y también estarían fuera Krillin y Ten Shihan del universo 7, y ya habían eliminado al universo 10, y llegaría la gran pelea de Goku contra Jiren, y esa pelea estaría del lado de Jiren por su poder, a pesar de que no tenía el Kaioken, le estaba dando un poco de batalla, y después de que viera que no podía contra el Aria, la técnica que le había enseñado Raditz, que era la Genkidama, y la Aria por primera vez y perdería energía, y casi todos se la darían excepto Gohan y Vegeta. Esta Genkidama era más fuerte que la de la historia original, ya que todos los guerreros eran más fuertes, y después de reunir la energía se la lanzarían a Jiren, y Jiren sin esfuerzo se la regresaría, y Goku se transformaría en el Super Saiyajin azul, y como veía que no podía hacer nada para ganarle, Jiren pondría más poder en regresar el ataque, y Goku sería consumido por la gran Genkidama, y todos pensaban que ya está muerto, pero Goku regresaría con el Ultra Instinto Imperfecto, y Gohan se sorprendería ya que era muy diferente a la transformación que él tenía y que la apariencia tampoco se parecía. Entonces Goku ataría a Jiren, y Gohan vería lo rápido que era, entonces Jiren también comenzaría a atacar, y sería una pelea pareja, y los dioses de la destrucción estarían asombrados, y ya estaba a punto de acabar con Jiren, pero el Ultra Instinto ya se le había acabado, y Jiren mandaría a volar a Goku. Entonces Gohan se interesaría en pelear con Jiren para comprobar su fuerza, y también para que demostrara lo fuerte que era. Entonces Gohan se empezaría a mover en busca de participantes fuertes, y se encontraría con Bispo del universo 11, y Gohan vería que era algo fuerte y pelearía con el Bispo. Tendría problemas para atacar a Gohan, así que Toppo llegaría para ayudar y la pelea sería más pareja. Entonces Bispo aumentaría todo su poder, y también Toppo, y Gohan decidiría pasar al Super Saiyajin. Por otro lado, el maestro Roshi ya había acabado con la mayoría de los guerreros del universo 4, y también sería eliminado, y número 17, 18 y Piccolo estarían peleando con el universo 2, y también derrotarían a todos sus participantes, y sería eliminado, y ya no más quedarían los universos 11, 7, 6 y 3, y por un descuido del maestro Roshi, lo sacarían de la plataforma, y en la pelea de Toppo, Bispo y Gohan se empezaba a estar del lado de Gohan, y este sería atacado por un participante del universo 3, y él les diría que no necesitaba ayuda, y que él podía, y Freezer se lanzarían a atacar a Bispo y número 17 al participante del universo 3, y Gohan se enojaría ya que le habían quitado su diversión. Entonces Toppo, al ver que estaba solo, pasaría a su estado Aka, y Gohan le diría que si tenía todo ese poder, que porque no lo había sacado más antes, y Toppo le diría que casi no utilizaba esa transformación, y comenzarían a pelear. Por otro lado, Goku y Vegeta estarían peleado con el universo 6, y sacarían a todos sus guerreros, y sería eliminado, y un participante del universo 11 sacaría a Piccolo y se iría junto a Jiren, y Goku, Vegeta y 18 fueron a atacarlo, y 18 estaría peleando con el guerrero del universo 11, y Goku y Vegeta contra Jiren. Y por otro lado, Bispo ya había sido derrotado, y el universo 3 atacaría contra Freezer, y este se vería en problemas, y 17 no podía ayudar, pero 18 haría a ayudar, y sería derrotada ya que cuando atacaban lo hacían en conjunto, y 17 acabaría con el participante que estaba peleando e iría en ayuda de Toppo. Era un poco pareja, y Toppo sacaría todo su poder en estado Akai, y Gohan aumentaría su poder hasta el Super Saiyajin 2, y se reanudaría a pelea pero con más intensidad. En otro lado, Freezer y 17 ya habían acabado con todos los participantes del universo 3, y este sería eliminado. Entonces irían a ayudar a Vegeta y Goku ya que Jiren les estaba ganando, y Jiren aumentaría su poder y sacaría a 17 y Freezer. Entonces ya no más quedaban Goku, Vegeta y Gohan del universo 7, Jiren y Toppo del universo 11. Entonces Jiren empezaría a atacar más fuerte a Goku
Goku y Vegeta, y Goku estaría tirado en el piso y Vegeta seguiría peleando con Jiren, pero no podría y se le acabarían sus energías y ya no se podía transformar, y Jiren le daría un golpe a Vegeta que lo sacaría de la plataforma y le daría lo que le quedaba a Goku para que siguiera peleando con Jiren. Entonces Goku se lanzaría a atacar a Jiren, pero aún así no podía ganarle, y cuando estaba a punto de que él también cayera, volvería a activar el Ultra Instinto y todo su poder y lanzarían un ataque con todas sus fuerzas y terminaría derrotando a Goku. Entonces Gohan, al ver eso, se dejaría de juegos, sacaría a Toppo y antes de que lo sacaran, le daría sus energías a Jiren y por fin empezaría la pelea tan esperada. Entonces Gohan se lanzarían primero con el Super Saiyajin 2 y Jiren lo estaría esquivando, entonces pasaría al Super Saiyajin azul y comenzarían a pelear, y esa pelea haría que el mundo de la nada temblará por los choques. Entonces Jiren recordaría su pasado y la razón por la que estaba en ese torneo y sacaría más poder, y Gohan incrementaría todo su poder en el Super Saiyajin azul y nuevamente comenzarían a pelear, y Bills estaría algo nervioso ya que si Gohan llegara a perder ya no tenían a nadie más y serían eliminados, y comenzaría a decirle a Gohan que ganará y Jiren aumentaría más su poder y le estaría ganando a Gohan por unos instantes, pero Gohan se alejaría un poco y por fin sacaría su última transformación, y antes de que se transformara estaría incrementado todo su poder y el mundo de la nada la transformación del Super Saiyajin púrpura, y todos los dioses que estaba allí se asustarían ya que era un gran poder y los sobrepasaba con mucha facilidad, y Daishinkan se asombraría ya que no era normal que un mortal tuviera tanto poder, y Gohan comenzaría a atacar Jiren y este no podía verlo ya que era más veloz, y los dioses apenas si lo veían, y los ángeles también se quedarían sorprendidos ya que no habían visto a ningún mortal o dios que tuviera tanta velocidad y precisión para atacar, y finalmente Gohan sacaría a Jiren y Daishinkan dirá: esta pelea fue formidable, pero el universo 11 ya no tenía más participante y que será eliminado. Entonces Zeno-sama eliminaría a ese universo y se acercaría a Gohan, y Daishinkan llamaría al dragón y le diría a Gohan que podía pedir cualquier deseo, y Gohan pediría que todos los universos fueran reconstruidos, y Zeno-sama le dirá a Gohan que tuvo una pelea asombrosa y le volvería a preguntar que si quería tener su propio universo, y esta vez Gohan le diría que sí, y los amigos de Goku se quedarían asombrados por la respuesta de Gohan, y Zeno-sama le diría a Gohan que lo llamaría cuando ya estuviera su universo y que entrenará más ya que sería un universo con su nivel de mortal alto y que tendría un ángel más fuerte que el resto de los dioses ya que si le daba un ángel normal Gohan lo superarán con facilidad, y le diría que sería más o menos al nivel de Daishinkan, y todos los presentes se asombrarían, y Gohan le diría que aproximadamente cuánto tiempo tenía para entrenar, y Zeno-sama le diría que una semana, y después de eso el universo 7 respectivo universo, y lo primero que diría Bills al llegar sería que como había obtenido ese poder Gohan, y le preguntaría a Goku y Vegeta si sabían de esa transformación, pero le diría que ellos tampoco sabían nada, y Gohan le diría que nadie sabía de esa transformación ya que se había dado cuenta que esa transformación incrementaba todo por 100, pero no en estado base, sino como si estuviera en el Super Saiyajin azul, pero con un Kaioken por 100, y que cuando estaba peleando con Jiren en esa transformación no era ni el 2% de esa transformación, y Bills se asustaría y ya no preguntaría nada más, y Gohan decidiría irse a entrenar en la habitación del tiempo durante 6 días, que serían 6 años, y Bills le preguntaría a Goku que dónde estaba Gohan y le dejara que se había ido a entrenar, y Milk se enojaría ya que se había descuidado de sus estudios, y Goku le diría a Milk que los estudios ya no le iban a servir a Gohan y les contarían que él iba a ser un dios de la destrucción de otro universo, y Milk se desmayaría 6 días y Gohan saldría con un poder monstruoso, y cuando salió la tierra comenzaría a temblar, y Goku y Vegeta irían a investigar el gran poder que había y se sorprendería al ver de quién era ese poder, y Gohan disminuiría todo su poder para que ya no temblará la tierra, y después se irían a sus casas y Gohan
Trataría de pasar el mayor tiempo posible con todos sus amigos y familia, y el día pasaría rápido y al día siguiente, Zeno-sama le diría a Daishinkan que fuera por Gohan y Gohan ya estaría esperando a que lo llamaran y vería a Daishinkan y le diría que ya estaba listo y se irían al templo de Zeno-sama y al llegar Gohan se asombrarían del lugar en el que se encontraba y Zeno-sama le diría a Gohan que ya estaba listo su universo y también ya tenía un ángel indicado para él y llamaría al ángel y le diría: ya puedes venir Atenea-sama y saldría una ángel con poderes asombrosos y Atenea le diría a Gohan que ella sería su ángel y que ahora estaba a sus servicios y Gohan saludaría respetuosamente a Atenea y después Daishinkan le cambiaría su ropa a Gohan de ser un dios y le diría que ya se podía ir a su universo, que era el universo 13 y Gohan y Atenea había llegado a su planeta y lo primero que Atenea le diría a Gohan, que le enseñaran todo lo que tenía y si era suficiente su poder para enfrentar a cualquier rival, y Gohan le diría que era lo suficiente para hasta darle peleas y usar su última transformación y Atenea le diría que lo comprobará con darle un combate decente y no con palabras y Gohan se reiría y se lanzarían primero con el Super Saiyajin 2 con su máximo poder para comprobar qué tan fuerte era y Atenea le diría que no se anduviera con juegos ya que ella era más fuerte que el propio Daishinkan y que se acercaba al poder de Zeno-sama y ella no era tan amable en sus entrenamientos y Gohan se daría cuenta y se transformaría en el Super Saiyajin azul y esta vez haría que se defendiera y Gohan le diría que ella también atacará ya que así la pelea sería aburrida y no sería interesante y Atenea incrementarían un poco de su poder y se lanzarían en contra de Gohan y este incrementarían todo su poder en Super Saiyajin azul y Atenea le diría que le enseñaran su última transformación ya que tenía algo de curiosidad de qué tan fuerte era y para ver de qué era capaz y Gohan le diría que por ahora sería mejor que pelearan así ya que en su última transformación era sumamente poderoso y que podía destruir su propio una habitación y le diría a Gohan que allí pelearán y que no habría problema en que allí sacará todo su poder y Gohan se asombraría ya que no había tardado casi nada en crearla y lo mejor que fuera tan resistente, entonces los dos entrarían a esa habitación y la gravedad que había en ese lugar era sumamente pesada y hasta Gohan le costaba moverse un poco con el Super Saiyajin azul entonces Atenea le diría a Gohan que se transformará en su última transformación ya que así no iba a poder luchar con libertad y quería tener un combate justo entonces Gohan sin más remedio comenzaría a incrementar su poder y la habitación temblaría un poco por la presión que se estaba haciendo en un solo lugar entonces Gohan finalmente se transformaría en su última transformación y Atenea estaría asombrado ya que esa transformación era sumamente poderosa y que en ese momento ya podía derrotar a un ángel normal con facilidad y también se daría cuenta que tuvo un gran cambio a diferencia a las otras transformaciones y que el Super Saiyajin azul no era nada comparado a esa gran fase y le preguntaría a Gohan le diría que primero terminarán su combate y que después se lo diría con más tranquilidad y Atenea sonreiría y le diría que entonces comenzarán a pelear y los dos se lanzarían a atacar y estarían intercambiando golpes por un buen rato y ninguno de los dos le quería poner fin a esa pelea ya que por fin cada uno podía pelear con toda la libertad. Entonces Atenea le diría a Gohan que iba a conocer su 30% de poder y que el segundo round sería más intenso por lo que Gohan igual incrementaría su poder y nuevamente se lanzarían a atacarse uno al otro pero esta vez ya lo estaban tomando como una pelea de verdad y cada vez que pasaban dentro de esa habitación la gravedad aumentaba y hasta el momento a ninguno le afectaba y también cada vez Gohan iba incrementando su poder y habilidad para combatir y Atenea se daría cuenta que Gohan iba incrementando su poder y que cada vez iba mejorando en atacar entre otras cosas y estaba pasando eso ya que Gohan se estaba acostumbrando a estar con esa transformación ya que solo la había ocupado tener todo super al mínimo y no dejaba que se desarrollara por completo y entonces Atenea le diría a Gohan que era hora que el combate tuviera un vencedor, entonces Gohan al escuchar eso incrementarían todo su poder en el Super Saiyajin púrpura y Atenea incrementarían su poder al 35%
100% y estaría peleando un rato más, pero Gohan ya comenzaba a cansarse y la gravedad ya empezaba a afectarle un poco. Entonces Gohan comenzaría a hacer su ataque de energía más poderoso para lanzárselo a Atenea y ella también haría lo mismo y los dos lanzarían sus mejores técnicas y habría un choque de energía y Gohan comenzaría a perder, pero se enfadaría y sacaría más poder y estaría a punto de ganar, pero en ese momento Atenea aumentaría su poder y le regresaría el ataque y Gohan, al ya haber utilizado todas sus energías en ese choque, no podría hacer nada y lo recibiría por completo y Atenea al principio se asustaría, ya que cuando había terminado la explosión Gohan estaba inconsciente y al principio había pensado que se había pasado de poder y que lo había matado y llegará volando a por el combate que habían tenido y se comenzaría a sentir rara, ya que se había preocupado mucho por él al verlo en ese estado. Entonces Gohan estaría inconsciente durante unos días y al despertar lo primero que vería sería a Atenea, que estaba a su lado, y le preguntaría qué le había pasado y que quién había ganado. Entonces Atenea le contagió todo a Gohan y también le preguntaría que si quería comer y Gohan le diría que sí y que se moría de hambre. Entonces los dos comerían y Atenea le diría a Gohan que si quería ir a conocer su universo, ya que lo primero que había hecho al llegar fue tener un combate, y también le comentaría que su universo era mucho más grande que el de los otros dioses de la destrucción y Gohan estaría algo sorprendido y le diría que si quiera ver todo su universo y también visitar a algunos planetas para ver cómo se comportan, y Atenea recordaría que le tiene que enseñar el Akai y Gohan le diría que cuñado regresarán, que se pondrían a entrenar y que allí se lo podía enseñar. Entonces los universos 13 y pasarían a un planeta parecido a la Tierra y también había habitantes amables en ese planeta y también había algunos que tenía un gran poder. Entonces se irían a otros planetas y en uno de ellos verían a un ser maligno que se dedicaba a matar a la gente que había en ese planeta y Gohan lo detendría, ya que estaba a punto de matar a un señor, y Gohan le diría que él era el dios de la destrucción y que no iba a permitir que personas como él trataran mal a los habitantes de otros planetas, y este sujeto le diría que como sabía que estaba diciendo la verdad y que él era el más fuerte del universo y que nadie como Gohan le podía hablar de esa manera, y entonces Gohan se acercaría con su gran velocidad para darle un golpe y este sujeto lo esquivarla con dificultad y Gohan se sorprendería y le preguntaría su nombre y el sujeto le respondería que él era Meliodas y que él era más fuerte que él, y Gohan se empezaría a burlar y le diría que notó cómo pudo esquivar su golpe de ninguna transmisión, y Meliodas se asustaría un poco, ya que si estaba diciendo la verdad lo podía matar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Meliodas le diría que le perdonará la vida y que ya no iba a matar a gente inocente, pero solo lo estaba diciendo para que lo dejara vivir y entrenar hasta superarlo y finalmente matarlo. Entonces Gohan le diría que le perdonaba la vida, pero él ya sabía que lo que estaba diciendo Meliodas era mentira, pero más o menos ya sabía sus intenciones y que también quería ver qué tan fuerte se volvía y cuánto tiempo tardaría en volver a matar gente. Después de eso se irían al planeta de Gohan y al llegar entrarían a la habitación y estarían entrenando para que Gohan pidiera hacer el Akai y no tardaría mucho en aprenderlo, y Atenea cada vez se sentían más rara cuando estaba cerca de Gohan, ya que en un momento Gohan se separó para meditar y aumentar un poco su poder, y después de eso saldrían y Atenea le diría que si podían dar un paseo por el universo para pasar un buen rato juntos y Gohan no tendría problemas. Atenea y que no fuera para entrenamiento. Entonces se irían a un planeta desolado y estarían un día allí platicando de todo lo que han pasado cada uno. Después de ese día se irían a su planeta y descansarían un rato, y Atenea ya empezaba a comprender qué era lo que le pasaba y tenía miedo de decírselo a Gohan y que él la rechazará, y Gohan estaría pensado lo mismo y pasarían 2 días que estarían en paz y armonía, y Gohan le preguntaría a Atenea que si él tenía un Supremo Kaiosama en su universo y ella le diría que no, ya que sería una desgracia que Gohan muriese porque mataron a su Supremo Kaiosama, y Gohan le diría que entonces no se debía de preocupar por eso, y Atenea le diría que no, por eso no signifique que se confíe, ya que puede que haya peleadores escondidos en el universo que son demasiados fuertes y que un dios cualquiera no podría derrotarlo, y Gohan le diría que eso no sería problema, ya que podía entrenar con su nivel más bajo para que cuando vaya subiéndose transformación sea mayor el resultado, y después de esa decidida a decirle sus sentimientos a Gohan, y al principio estaría nerviosa, pero Gohan se le
adelantaría y la llevaría al mar que había en su planeta y le diría lo que sentía por ella, y Atenea le diría que también sentía cosas por él, y después de eso pasarían 2 días y en un planeta se comentaba que había un sujeto sumamente poderoso que quiera acabar con todos y después destruir ese planeta. Entonces Gohan y Atenea irían a ese planeta y verían que era Meliodas y que esta vez estaba muy cambiado y que su poder se había incrementado mucho, ya que una persona más fuerte lo había manipulado y había inventado una técnica que absorbía los poderes de las personas y por eso había incrementado su poder. Entonces Gohan le preguntaría que quién estaba detrás de eso para que cuando acabara con Meliodas fuera a eliminar al otro sujeto. Entonces Meliodas no le diría nada y seguiría absorbiendo el poder de las personas y Gohan se enojaría y se lanzarían a atacar a Meliodas en su estado base pero con todo su poder, y Meliodas incrementaría su poder y lo esquivarla con facilidad. Y en ese había dicho Zeno-sama que él tenía el universo con nivel de mortal alto, y también recordaría que Atenea le había dicho que no se confiara ya que había muchos sujetos demasiados poderosos, y se dejaría de bromas y se transformaría en Super Saiyajin, y Meliodas le diría que no era suficiente el poder que tenía y Gohan le diría que lo comprobará, y Meliodas se lanzarían en contra de Gohan, y este esquivarla todos sus golpes, y le diría que si acaso lo que decía era mentira, que era mucho más fuerte, y Meliodas se enojaría y también el sujeto que lo había manipulado le brindaría un poco de poder y se notaría el cambio, ya que esta vez sí le estaba dando pero sus golpes no eran eficientes, y Gohan le diría que si no sabía utilizar su poder ya que no sabía atacar como se debe, y Meliodas se enojaría y se lanzarían a atacar a Gohan nuevamente, y Atenea se daría cuenta que había un gran desbalance en su poder ya que tenía buena velocidad pero la fuerza de sus golpes coincidían con su velocidad, y Gohan le diría que de qué le servía para dañarlo, y Gohan se pondría serio y comenzaría a darle golpes por todos lados y estaría masacrado a Meliodas, y antes de acabar con él le volvería a preguntar que quién estaba detrás de eso y no le diría nada. Entonces Gohan lo eliminaría con el AK y Atenea le diría que porque estaba jugando con él cuando pudo haberlo matado de un solo golpe, y Gohan le diría que de quieto sacara información del sujeto que lo había manipulado, y después de ese combate Atenea y Gohan se irían a su planeta, y por otro lado en la oscuridad alguien diría: por ahora disfruta lo que quieras, pero pronto sabrás quiénes somos y te destruiremos por completo. Esto apenas es el comienzo. Bien de que Gohan haya acabado con Meliodas, se pondría a entrenar para que pudiera acabar con cualquier amenaza de su universo. Entonces, entrarían a la habitación y se pondría a entrenar en su estado base para poder fortalecer todo, y Atenea lo dejaría ya que sabía que así tendría buenos resultados. Tardaría una semana en acostumbrarse bien a la gravedad, y después le diría a Atenea a Gohan que peleará con ella en Super Saiyajin 1 y él aceptaría, aunque sabía que al principio iba a ser una tortura porque Atenea estaría peleando con su 30% y después de que ya comenzará la pelea Gohan estaría perdiendo, pero poco a poco se iba acostumbrando, y después de que ya acabará esa pelea Atenea le diría a Gohan que tiene que derrotar a unos sujetos para tener el agua de la juventud eterna. Entonces los dos saldrían de la habitación y se pondrían a buscar a los sujetos para que Gohan los derrotará, y de momento sentirían unos ki muy fuertes y llegarían al lugar donde estaba ese gran poder y verían a 5 personas que estarían cuidando la entrada de una fuerte. Dirían a Gohan que si venía a tomar el agua y este le respondería que sí, y los 5 le dirían que tenía que derrotarlos para pudiera pasar, y Gohan incrementaría su poder en estado base y se lanzarían a atacar a uno y estarían peleando durante un buen rato, y los 4 restantes le dirían que si quiera ver algo formidable, y Gohan diría que sí. Entonces los 4 comenzarían a darle todo su poder a uno y al finalizar tendría un poder monstruoso, y Atenea haría una barrera para que el universo no sufriera por su pelea, y Gohan sacaría el Super Saiyajin azul y el otro sujeto sacaría todo su poder y estaría peleando, y Gohan le estaría ganando ya que tenía mayor velocidad y mejor precisión a la forma de atacar. Entonces el otro sujeto haría una transformación que incrementaría su poder al doble, y Gohan pasaría a la fase púrpura para que no perdiera en contra de él, y reanudarían su combate y solo se veían los rayos de la velocidad en la que atacaban, y Atenea estaría asombrada de que hubiera sujetos tan fuertes en ese universo y que también han sido formidable ya que su forma de pelear había mejorado bastante. Entonces después de que anduvieran dando 12 patadas y puñetazos se alejarían, y cada uno de ellos estaría cargando su mejor técnica
planeta para acabar ya con ese combate y se lo lanzarían y habría un choque de energía y la barrera de Atenea se comenzaba a romper y Gohan sacaría más poder y terminaría ganado y después de eso pasarían a la fuente y Gohan bebería el agua y no solo le había dado la juventud eterna, también le dio un gran poder y después Atenea lo curaría y también tendría un Senkai y luego se irían a su planeta para que pudieran seguir entrenando y estarían dentro de la habitación durante un mes y saldría para ver cómo iba su universo y Gohan sentiría unos ki malignos que su poder se incrementaba cada vez más y los dos irían al planeta en donde estaba uno de los ki que había y verían las ciudades destrozadas y que alguien estaría esperándolos y Gohan se acercaría al sujeto que estaba parado en una roca y vería que era alguien que se parecía a su padre y le diría que cómo se llamaba y el sujeto le diría su nombre, que era Tarles y que él era un sirviente de otra persona, que era mucho más fuerte que él y que pronto iba a saber quién era ya que le quiere quitar el puesto de Dios Destructor y Gohan se burlaría ya que eso sería imposible ya que él era muy fuerte y que nadie le iba a poder ganar entonces Tarles llamaría a otros sujetos que eran más débil que él pero aún eran fuertes y los que apenas habían aparecido se acercaría a Tarles y comenzarían a darle todo su poder para que le pudiera ganar a Gohan y después que le hayan dado su poder, Tarles comenzaría a aumentar al máximo su poder y Atenea le diría a Gohan que no era para tomarlo a la ligera ya que había incrementado bastante su ki entonces Gohan se transformaría en Super Saiyajin azul y empezarían a pelear y Tarles se estaría acostumbrando a la forma de pelear que tenía Gohan y este se sorprendería ya que iba mejorando cada vez más y Atenea le diría que se dejara de juegos ya que Gohan solo no estaba peleando en serio entonces después que se escuchara eso se vería que Tarles estaba recibiendo una paliza y no se podía defender de nada entonces Gohan antes de acabar con Tarles le preguntaría sobre quién era al que le servía y Tarles no le diría nada y Gohan le diría que si no le decía nada que no lo iba a matar pero que lo iba a dejar sin ninguna pizca del poder que tiene ahorita y Tarles le volvería a decir que no le diría nada sobre su jefe y Gohan haría una técnica llamada Power Prisión y sellaría hasta la última gota de poder que tenía y lo dejaría inconsciente y después se irían a su planeta y Atenea le diría a Gohan que si no quiera aprender a utilizar el Ultra Instinto y este le diría que sí que le llama la atención ya que su padre lo había ocupado en un torneo y que vio que le otorgaba una gran velocidad y reflejos cuando lo utilizaba y Atenea le diría que si lo llegara a obtener y mejorarlo se lo podría activar en cualquier transformación y Gohan le interesaría más si se estaba controlando otra técnica que había obtenido junto al Power Prisión y pasaría una semana y media y Gohan saldría de la habitación y Siki hacía que el planeta retumbara y Atenea le diría que si ya estaba listo para que peleara con ella en todo su poder y Gohan le diría que sí que incluso podría ser más fuerte que ella si llegara a utilizar todo su poder y Atenea soltaría una sonrisa y le diría que si quería comprobarlo y los dos entrarían a la habitación para pelear con todo su poder y al entrar ambos empezarían a incrementar su poder y Atenea llegaría hasta su 80% y Gohan al Super Saiyajin azul y se lanzarían a atacar y la habitación empezaría a temblar por los impactos de los choques de puños y patadas y estarían peleando durante un buen rato y los Gohan le diría a Atenea que si ya se dejaban de juegos y pasaban a todo su poder y Atenea empezaría a incrementar su poder y pasaría a una forma que su ki era monstruoso y no dejaba de aumentar su ki y Gohan igual incrementarían todo el poder que Super Saiyajin púrpura combinado con el Ultra Instinto y reanudarían la pelea y Gohan estaría ganando pero Atenea se iba adaptando a la velocidad de Gohan y ella aumentaría más su poder y ya comenzaría a estar pareja la pelea y la habitación retumbaba más y Atenea ya estaba a punto de llegar a su límite y los dos sacarían más poder y Gohan haría una técnica llamada Raikiri y aumentaría todo su poder y velocidad al doble y Atenea iría perdiendo y ya no podía defenderse y Gohan haría un Kamehameha y se lo lanzarían y dejaría inconsciente por primera vez a Atenea y este se sorprendería ya que por fin la había superado y que aún no era todo el poder que tenía entonces Gohan saldría con Atenea de la habitación y dejaría que descansara y él entraría nuevamente a la habitación a entrenar para seguir mejorando y ser el más fuerte y el mejor de su universo y pasarían 2 semanas y Atenea se levantaría y se estaría preguntando de qué era lo que había pasado y no sentiría el ki de Gohan ni por un momento se asustaría pero luego pensaría que había tenido un combate con él y que había perdido y también se acordaría
del gran poder que tenía Gohan y que ya la había superado, y se diría a sí misma que antes nadie la había superado en tan poco tiempo, y que tampoco la habían dejado en ese estado, y se sentiría orgulloso y más atraída por Gohan ya que era demasiado fuerte, y cuando terminaría de pensar eso Gohan saldría de la habitación y vería que Atenea ya estaba despierta y le contaría que le había ganado en el combate que habían tenido, y después de que terminaran de hablar a Gohan le empezaría a doler la cabeza, y Atenea le diría que si se encontraba bien, y este le respondería que no se preocupaba y que ya se le pasaría, y acabaría de decir eso y caería inconsciente, y en la cabeza de Gohan se vería una sombra y esa sombra le diría: yo soy el primero que obtuvo el Super Saiyajin púrpura y no tardaré en aparecer y derrotarte. Después de eso Gohan le preguntaría que quién era y qué hacían en su cabeza, y el sujeto le diría que no le respondería nada y que logrará descubrir el secreto de esa fase, ya que no solo le brindaba un gran aumento de poder, sino que también si la controlaba a la perfección podría activar los ojos que le brindaba esa transformación, y después de eso Gohan caería en un sueño profundo y Atenea no sabía qué hacer. Pasaría un mes y Gohan apenas comenzaría a recobrar la consciencia y se despertaría y le preguntaría a Atenea de qué era lo que había pasado, y ella no le sabría responder y le contaría lo que le había pasado, que se quedó inconsciente de momento y que cuando yo estaba Suki se comenzó a alterar como si tuviera una pesadilla o algo más, y Gohan le contaría lo que había pasado en su cabeza y que necesitaba entrenar más ya que hay alguien demasiado fuerte que lo quiere matar, y después de eso entraría a la habitación que le había pasado en ese entrenamiento. Gohan le pediría a Atenea que le ayudara en el entrenamiento y Atenea estaría peleado con todo su poder y Gohan en su estado base para que así mejorara bastante, y estarían así 2 meses y el poder de Gohan se había incrementado descomunalmente ya que ya estaba al mismo nivel de Atenea en su máximo poder y él en su estado base. Entonces saldrían y habría un ki maligno que se incrementaba rápidamente y comenzaría a destruir planetas por el gran poder que tenía el ser que sacaba tanto poder, y Gohan se diría en su mente que ya había aparecido aquel sujeto que le había hablado en su mente tiempo atrás, y le diría a Atenea que era el momento de ver si era lo suficiente fuerte para ser el dios de ese universo, y que si llegara a pasar algo malo le avisara a Zeno-sama para él se encargará de eliminarlo para que no vaya a ser un problema para los demás universos, y Atenea le diría que no la preocupara tanto ya que él estaba ya casi al nivel de Zeno-sama y Gohan, y que estaba haciendo tanto alboroto en el universo, y al llegar verían entonces Gohan llegaría al lugar en donde se sentía el ki y se vería a alguien que lo estaba esperando, y ese sujeto se vería tranquilo y confiado de su poder, y Gohan sentiría a la presión que se hacía por el ki de ese sujeto y le preguntaría que si era el que le había hablado en su cabeza tiempo atrás, y el sujeto le diría que si lo era, y después de eso se vería que llegaría a Atenea ya que se había quedado atrás 5 minutos antes. Gohan al terminar de decirle a Atenea que si salía todo mal le avisara a Zeno-sama, saldría volando a toda velocidad a ver quién era el que hacía tanto alboroto y ocuparía el Raikiri para llegar lo más rápido posible, y Atenea saldría también volando pero no lograba alcanzar a Gohan. Fin del flashback. Entonces al llegar Atenea y sujeto la vería y se diría en su cabeza que esa mujer podría ser alguien importante de Gohan, y que si Gohan llegara a estar perdiendo se podría meter y no sería justo, y mientras el sujeto pensaba eso Atenea se acercaría a Gohan y le diría que si ocupaba el Power Prisión para bajarle los poderes y así pueda ganar, y este le diría que no lo haría ya que sería dañar su orgullo de Dios Destructor, y que si fuera así preferiría morir antes de hacer eso, y Atenea se sorprendería por las palabras de Gohan ya que, aún sabiendo que puede perder, no hará trampa, y cuando terminaría de pensar eso el sujeto le diría a Gohan que tendría el honor de saber su nombre antes de que muriese, y este se burlaría y el sujeto le diría que se llama Zeref y que era el tipo más fuerte de ese universo y que mucho tiempo atrás había peleado contra Zeno-sama y que terminó perdiendo, y que también le quitó parte de sus poderes ya que él no dejaba de entrenar y Zeno-sama tenía y lo superará. Entonces Gohan pensaría por un momento y le diría que como había conocido al rey del todo y Zeref le diría que lo conoció porque antes había más universos y que algunos sujetos que Gohan ya había peleado con ellos antes eran dioses destructores, pero en un descuido de uno harían enojar a Zeno-sama y los quería eliminar, y todos harían una alianza para que fueran más fuertes y no los derrotará tan fácil, y pero sus esfuerzos fueron en vano porque les terminó quitando parte de sus
poderes y lo pondría en este universo y que por eso ese era el universo con nivel de mortal más alto que el de los demás y Gohan comenzaría a entender y le diría que si les había quitado parte de sus poderes, que porque no trataron de recuperarlos con entrenamiento y Zeref le diría que unos sí lo hicieron pero Meliodas y Carles se quedaron con lo que Zenosama los dejó y Gohan se sorprendería al escuchar que todos a los que se ha enfrentado eran antiguos dioses de la destrucción y Zeref le diría a Gohan que también podría hacer lo mismo con Sege progresando. Entonces Gohan le diría que no le hacía nada y que si quiere puede estar en su planeta y entrenar con él para que así recupere todo el poder que tenía y Zeref le diría que sí pero que primero peleen para ver si estaba al nivel de un dios. Entonces Gohan aceptaría pelear con él y comenzaría a incrementar su poder hasta la fase dios y Zeref lo aumentaría a un 40% y se lanzarían a atacarse y ambos estarían luchando como si fuera una pelea de verdad y Atenea haría una barrera con todo su poder para que el universo no sufriera daños por la gran pelea que había y después de que hiciera la barrera los dos se separarían y Gohan diría que ya era hora de que terminara el calentamiento y empezará la pelea de verdad y Atenea sentiría un escalofrío ya que no se imaginaba que tan aterradora sería la pelea y también vería que su barrera ya estaba un poco rota. Zeref incrementaría su poder hasta la fase púrpura en un 70% y Gohan pasaría al Super Saiyajin azul con el Ultra Instinto y el Raikiri y entonces choquearían que la barrera de Atenea se rompiese y los dos al ver esto pararía y Gohan le diría a Zeref que en una habitación podrían entrenar sin problemas a que el universo sufra daños. Entonces todos irían al planeta de Gohan y al llegar ambos querían terminar su pelea y entrarían a la habitación y Atenea le diría que si no se le hacía una mejora también se podría destrozar si ocuparan todo su poder. Entonces Zeref y Gohan le darían más energía a la habitación y sería más resistente y con más gravedad y después entrarían para ya terminar el combate pendiente y Atenea quería ver la pelea y también entraría y al entrar los dos incrementarían su poder hasta donde se habían quedado y le lanzarían y la pelea hacía que la habitación retumbara con los choques de puños y patadas y los dos cada vez iban aumentando sus poderes y Zeref ya ocuparía todo su poder en la fase púrpura y también Gohan pasaría a esa transformación junto al Ultra Instinto y el Raikiri por 5 y la pelea era intensa y Atenea ya no los podía ver ya que eran demasiado veloces. Iba a utilizar los ojos púrpura que le brindaba esa fase y cuando los utilizaba veía con gran claridad los ataques que le lanzaba Gohan y este subiría al Raikiri por 10 para no quedarse atrás ya que los ojos púrpuras también tenían el poder de lanzar ataques y estarían peleando durante unas horas y sería la mejor pelea de ambos ya que tenían tiempo que no sacaban todo su poder y los dos ya estaban dispuestos con acabar esa pelea tan formidable y estarían haciendo su mejor técnica y Zeref haría una técnica llamada Destructor de Almas, que era la más poderosa que tenía y Gohan haría una combinación del Kamehameha y el Aka y habría un choque de energía y Atenea se haría una barrera que la cubriera ya que si llegaban a explotar le harían graves heridas. Entonces en el choque iba ganando Zeref por su gran poder y Gohan haría algo que le podría contar la vida y haría el Raikiri por 15 y al final Gohan ganaría pero los dos caerían desplomados, uno por recibir el ataque y otro por exceso de poder y Atenea los ayudaría y su técnica sujetos demasiado fuertes y las heridas que tenían eran graves y después de curarlos los sacaría de la habitación para que descansaran y ella decidiría entrar a entrenar para que no se quedara muy débil al lado de ellos y estaría entrenando durante una semana y saldría con grandes poderes y ninguno se había levantado. Entonces Atenea también se pondría a descansar un rato y al día siguiente todos se levantaría y Zeref estaría hablando sobre su pasado y les contaría que era el dios más fuerte y que el gran sacerdote lo había entrenado y también por unos días Zenosama lo entró y Gohan le diría que si estaba lejos de que alcanzara el poder que tenía y Zeref le diría que no y que le faltaba muy poco. Entonces les seguiría contando y les diría que los guardianes que tiene Zenosama se fusionan con él y cuando están fusionados su poder es ilimitado y que fue por eso que perdió contra él porque si ocupara su poder sin fusionarse le hubiera ganado con un poco de dificultad pero lo habría conseguido y al finalizar esa charla Zenosama llamaría a todos los dioses de a sus mejores guerreros y que tenían 5 días pero mientras más pronto fuese mejor y Gohan estaría pensando en darles sus poderes a Carles y que Atenea reviviera a Meliodas ya que en ese universo no había esferas del dragón y también reclutaría
a los guerreros que protegían la fuente de la agua de la juventud eterna, y esos serían los guerreros de Gohan, y en un día juntarían a todos y les contarían todo. Y Meliodas quería tener su revancha con Gohan, pero este le diría que ahora no era el tiempo, y que necesitaba que entrenara para que aumentara sus poderes lo más que se pudiese, y todos entrarían a la habitación y Atenea los estaría entrenando a todos y Ceref y Gohan estarían entrenando aparte para que aumentaran su poder rápidamente, y todos entrenarían hasta el cansancio y se estarían esforzando al límite, y al pasar los 4 días restantes, saldrían de la habitación e irían a donde estaba Zeno-sama, y ya todos estaban reunidos y el gran sacerdote, Taisinkan les diría que se prepararan ya que se venía una guerra multiversal, y cuando terminaría de decir eso el rey del todo es un dios creador quería ver cuál era más fuerte, y el que ganará todos los participantes de ese multiverso tendría un aumento de poder al triple de lo que tienen actualmente, y en los primeros 2 que perdieran se les quitaría su poder a la mitad, y que les costará recuperarlo, y todos se quedarían pensando, y Zeno-sama le diría que tienen un mes para alistarse, y que solo participarían los que estaban presentes, y en la mayoría tenían los mismo que habían participado en el torneo del poder, y el universo 9 no estaba ya que ese universo su nivel de mortal no había progresado desde que se había realizado aquel torneo, que sería una pérdida de tiempo que ellos estuvieran participando, y la lista de los universos más fuertes es el universo 13 que es el de Gohan. El segundo es el universo 7 ya que todos los guerreros que tenían estaban a nivel de un dios o un poco más. El tercero es el universo 11 que igual tiene casi el mismo nivel que un dios. El cuarto está parejo porque el universo 1, 5, 8 y 12 tienen el mismo nivel de mortal. Ya dicho esto, continuemos. Todos se irían a sus respectivos universos y estarían entrenando aún más, y Gohan seguiría entrenando con Ceref y Atenea les pondría a hacer su mejor entrenamiento, y cada uno iba mejorando en todo, y Meliodas ya estaba a nivel de sus compañeros de entrenamiento que eran Tales y los que cuidaban el agua de la juventud, y por parte de Gohan y Ceref saldrían de la habitación y trataría de ellos crear una para que esa habitación fuese con mucha más gravedad y con mayor aguante, y juntos lo lograrían. Y esa habitación era formidable ya que si quisiera entrar Atenea lo tendría que hacer con su máximo poder y apenas si se movería. Entonces después de que ya terminaran de crearla entrarían y verían que la gravedad y mucho mayor a la que había hecho Atenea, y se pondrían a entrenar, y al último estarían entrenando al mínimo su poder, y les costaría bastante porque en esa habitación también se aumentaba la gravedad cada cierto tiempo y se incrementaba a lo triple de la anterior, y estarían así durante la última semana que dentro de la habitación de Gohan, y entrenando bastante que cuando terminaría el tiempo y saldrían aún con su ki al mínimo, hacían que temblara el planeta y llegarían al lugar donde estaba Zeno-sama y todos estaban reunidos, y cuando llegaría el universo de Gohan todos sentirían la presión que hacían los ki de Ceref y Gohan. Entonces ya todos estaban listos, y antes de que se fueran Zeno-sama le diría que a ver si podían ganar ya que era unos de los multiversos más débiles, pero espera que con el gran entrenamiento que hicieron haya una diferencia la última vez, y Gohan le diría a Zeno-sama que si él no iba a participar, y este le diría que ya que si fuera así no tendrían ninguna oportunidad ya que él es el rey del todo más débil, aún fusionándose con sus guardianes, y todos se sorprendería y serían trasladados a un lugar y verían a sujetos demasiado fuertes, y Goku vería a Gohan y lo saludaría ya que más antes no lo podía hacer, y recordarían cuando fue el torneo del poder que también si perdían había consecuencias, y ya todos llegarían y el dios creador apetecería y le diría que cayeran fuera de una plataforma, ya no podría seguir participando, y también les diría que no se podía matar a los oponentes ya que también sería eliminado el sujeto que lo mató, y también les diría que no hay límite de tiempo, y al finalizar diría que se divirtieran, y entonces cuando terminaría de decir eso el dios creador se irá volando riéndose y empezarían a atacarse todos, y el multiverso de Zeno-sama estaba algo junto para que no cayeran tan rápido todos los participantes, y gracias a que a los multiversos más débiles les avisaron antes para que entrenaran y no fueran eliminados tan fácil, ese no era el más débil y estaba en un punto promedio. En total habían 10 multiversos y el más débil tenía ya 7 participantes, y de Zeno-sama que es el multiverso 2 estaban los más fuertes y algunos participantes también ya habían caído, y llegaría uno a
a enfrentar a Zeref, y este aceptaría y se pondría a pelear, y la pelea estaba pareja pero ninguno estaba ocupando sus máximos poderes, y el equipo del sujeto con el que peleaba Zeref llegaría y retaría al multiverso 2, y todos sacarían sus máximos poderes. Los del universo 6 Hit estaría a todo su poder llave, Kale, Caulifla y Champa en el Ultra Instinto. En el universo 11 estaba Bispo, Topo en modo Aka y Jiren y Bermut. En el 7 estaba Picoro en su estado Dios, con su máximo poder Goku y Vegeta con el Ultra Instinto, pero aún tenían algo guardado, ya que si lo sacaban todos se darían cuenta que estaban al nivel de un ángel, y en los demás nomás estaban los dioses de la destrucción, y en el universo de Gohan no había necesidad de que sacaran tanto poder, ya que estaban más o menos a su nivel y que el más fuerte estaba peleando con Zeref. Entonces Gohan les diría que no querían problemas ya que no los querían sacar, y el multiverso 3 se burlaría y Gohan no soportaría más a esos sujetos y pasaría al Super Saiyajin azul, y todos, incluyendo sus compañeros, sentirían la presión por su poder y también sacarían todo su poder. También tendría un gran ki, pero no se acercaba al de Gohan, así que los que cuidaban la fuente sacarían todo su poder y los enfrentarían, y los demás multiversos verían que ese ya no era el más débil y que era todo lo contrario, ya que tenían grandes guerreros, y entonces Zeref aumentaría su poder a un 50% y le estaría ganando durante un tiempo, pero el otro sujeto igual incrementarían. Le costaba un poco ya que Zeref podía ver sus movimientos con claridad porque estaba ocupando sus ojos púrpuras, y después de un rato el dios creador anunciaría que ya habían caído dos multiversos y que sus poderes se les sería bajado hasta la mitad, y los dos multiversos que habían perdido eran el 5 y 6, y de repente sus poderes se disminuirían bastante y todos verían que era verdad de que les quitarían parte de sus poderes y estarían más alertas para que nadie los tomara desprevenidos. Entonces el dios creador diría que nomás terminaba la pelea que había entre el multiverso 2 y 3, y ya se pasaba a la siguiente prueba. Y Zeref y Gohan al escuchar eso sacarían el 70% de sus poderes y sacarían a todos los participantes, y todos se quedarían sorprendidos por el gran poder que tenían, y un dios de otro multiverso estaría interesado en pelear con uno de ellos para ver hasta dónde pueden llegar, y también para checar qué tan fuertes son, y el dios creador les quitaría a la mitad los poderes a los participantes de ese multiverso, y diría la segunda prueba que es soportar la que no deberían de tener problemas ya que lograron pasar la primera prueba, y cuando terminó de decir eso caería una gravedad parecida a la que estaba en la habitación que había creado Atenea, pero a ninguno le afectaría ya que a la mayoría estaban acostumbrados a estar en mucha gravedad. Entonces todos por el momento no atacaban y estaban en tranquilidad, pero el multiverso 7 se acercaría al 2 y querían tener un duelo, y en esta pelea pelearían casi todos excepto Gohan ya que era el más fuerte de su equipo, y no querían que peleara aún para que nadie supera su poder y que cuando hubiese peligro estuviera en buen estado, y todos estarían peleando ya que en ese multiverso nadie había caído. La plataforma estaría temblando un poco por los impactos de los puñetazos y patadas, y el multiverso 1 y 10 estarían mirando la pelea ya que querían ver cuál era el más fuerte porque estaban casi al mismo nivel, y también quieren ver si es que Gohan pelea a ver qué tan fuerte es, y estarían peleando durante un buen rato. Zeref se pondría serio y sacaría un 80% y eliminaría a 3. Al ver eso terminarían sus peleas y todos estarían un poco cansados y descansarían un poco, mientras Gohan estaba alerta de cualquier tipo que se acercara. Estaría así durante 30 minutos y la mayoría ya estaban recuperados, y el multiverso 4 llegaría y querían hacer un trato con Gohan, y el trato era que se unieran para derrotar a los demás multiversos para que ellos sobrevivieran, y que al final ya pelearían ya que no podían ganar dos multiversos sino solo uno, y Gohan le diría que no aceptaba ya que notaba malas intenciones, y el otro participante como vio que no pudo entonces empezó a atacar a Gohan, pero este detenía cada uno de los golpes que le lanzaba. Entonces el otro sujeto vería que si seguía así no le iba a poder hacer nada, entonces aumentaría su poder y le lograría dar un golpe que lo sacaría volando, y Meliodas sacaría todo su poder y atacaría al sujeto, y estarían intercambiando puñetazos y patadas, y llegaría Gohan y le diría a Meliodas que se apartará y que ese sujeto lo había hecho enojar y que ahora vería con quién se metió, y Meliodas se haría en estado base para calentar y para comprobar la fuerza de su oponente, y el otro sujeto igual estaba haciendo lo mismo. Entonces Gohan aumentaría
elevaría su poder hasta el Super Saiyajin 2, y le estaría dando una paliza y llegarían compañeros del otro sujeto a ayudarlo y Zeref igual se metería ya que no iba a ser igual y también quería pelear con alguien y quedaban otros 5 participantes más. Goku y Vegeta por fin sacarían todo su poder y pasarían al Super Saiyajin Omni y sus poderes se habían incrementado bastante y con los otros 3 sujetos, pelearían Meliodas, Carles y la fusión de los 5 guerreros que cuidaban la fuente y al principio iban ganando el Multiverso 2 y el sujeto que estaba peleando con Meliodas ya le estaba empezando a ganar así que Picoro y Ten Shihan le darían su poder y ya se estaba nivelando la pelea y un guerrero muy fuerte del Multiverso 10 llegaría y sacaría a la mayoría de participantes que no peleaban que eran Picoro, Ten Shihan, Toppo, y a todos los dioses de la destrucción. Entonces Gohan se enojaría y llegaría hasta el Super, sacaría a todos los guerreros del Multiverso 4 y el guerrero que había sacado a los compañeros de Gohan trataría de huir pero sería detenido por Zeref y el sujeto trataría de darle un golpe para que lo dejara de seguir pero Zeref estaba ocupando todo su poder y también los ojos púrpuras para que así le diera tiempo a Gohan de llegar y en realidad ya había llegado, pero quería ver la forma de pelear del sujeto y también para ver hasta dónde podían llegar los poderes de Zeref ya que en su entrenamiento hubo un momento que se habían separado para incrementar sus poderes por separado, entonces estaría viendo y el sujeto le lanzarían un ataque a Zeref que era demasiado fuerte y que si lo llegara a tocar lo podría lastimar bastante así que Gohan aparecería y por primera vez Gohan utilizaría los ojos púrpura que le brindan la transformación y haría que el ataque explotara pero a la vez sería mandado hacia el cielo entonces el sujeto se sorprendería al ver que Gohan no era cualquier guerrero y que si se quedaba allí lo podrían eliminar así que se irá volando con toda su velocidad se enojaría con Gohan ya que no lo siguió para eliminarlo y este le respondería que de igual manera se tienen que volver a ver ya que ese multiverso podría ser el más fuerte o sería el segundo y Zeref le diría que con más razón ya que si lo tiraba ellos tendrían un guerrero menos pero Gohan le diría que si hacía eso su equipo podría haber llegado y allí hubieran perdido ya que otra vez estaban cansados algunos entonces regresarían con todos y al llegar Gohan les diría que los puede curar pero que no quería decirles ya que así no pelearían con todo ya que estarían confiados a que él los curará y al decir eso todos ya estaban curados y recuperarían sus energías por completo y el dios creador vería que el Multiverso 2 había progresado bastante desde la última vez ya que en el anterior evento habían sido los primeros en perder y que ahora estaban dentro de los mejores y el mejor era Gohan ya que veía que tenía un gran poder escondido entonces todos estarían esperando a que llegara nuevamente ese guerrero para que lo pudieran eliminar y como verían que el multiverso que había tenido más peleas ya que estaban en la mira de casi todos por ser según los más débil pero se habían dado cuenta que era todo lo contrario y por otro lado estaban peleando el Multiverso 1 con el 8 y se veía que era una de las mejores peleas y en otra parte estaban el 10 y el 9 y también se notaba que eran fuertes y la razón por la que habían llegado hasta ese momento, pero se veía ventaja del Multiverso 1 y 10 ya que sus guerreros eran más fuertes y con Gohan todos estaban tranquilos pero Hit sentiría que no sería de tanta ayuda así que le daría todos sus poderes a Jiren y las dos Saiyajinas tenían los pendientes, Potara para que si estaban en aprietos se fusionaría para que obtuvieran más poder y Kiabe le daría sus poderes a Kale y Caulifla y entonces todos ya estaban un poco más parejos en cuanto a nivel de poder pero allí era de tener experiencia y no solo de tener un gran poder y Gohan se apartaría tantito para ver las peleas que estaban y vería que todos tenían buenas técnicas y su forma de pelear era formidable así que les avisaría a todos que se prepararán porque llegar hasta allí fue porque los otros oponentes se habían confiado pero que a los que se enfrentarán ahora ya no sería igual entonces todos se pondrían a meditar y a cultivar el mayor ki que pudieran para no perder y mientras todos hacían eso el Multiverso 10 ya había acabado con el 9 y Gohan sentiría que la pelea ya había acabado así que estaría alerta para cualquier contraataque y después también acabaría la otra pelea y
dios creador diría que ya era la etapa final y que ya iba a ser hora de ver cuál era el multiverso que tiene mejores peleadores y también para que reciban su recompensa y todos estarían tensos porque ya eran las peleas finales. El multiverso uno que tenía más guerreros se dividirían y atacarían a los al mismo tiempo y llegarían con Gohan y todos aumentarían su poder para que no los agarraran descuidados y los del multiverso uno se lanzarían a atacar y los que se iban a fusionar lo harían Serapetla y por otro lado los que cuidaban la fuente todos se fusionarían y tendrían un gran poder que igualaba al de Cerez y Jiren, le daría sus poderes a Goku y Vegeta para que ellos no se quedaran débiles y también se lanzarían a atacar y la pelea era formidable y todas estaban parejas y parecía que tenía el mismo poder, pero en un descuido de un guerrero del multiverso uno sería eliminado y con eso cambiarían las cosas ya que el equipo de Gohan tenía ventaja con un guerrero más que ayudaba un poco al que estuviera en problemas y lograrían eliminar a otro y a partir de allí iban cayendo más fácil y cuando el multiverso 10 acabaría también lo había hecho el 2 así que estarían curándose cada uno ya que el líder del multiverso 10 también tenía la técnica de curar y también estaba citando a sus compañeros, pero la ventaja del multiverso 2 era que tenían Saiyajines y que al curarlos tenían Zenkais y todos tendrían uno excepto Cerez, Meliodas y Archon ya que no eran Saiyajines, pero Meliodas cada vez que peleaba con sus oponentes les iba quitando poder gracias así que no se quedaba atrás en ese aspecto entonces todos ya estaban curados y el multiverso 10 llegaría y Gohan vería que estaba el sujeto que había eliminado a una parte de compañeros, también vería que ese era el segundo más fuerte entonces ambos multiversos se lanzarían a atacar con sus máximos poderes. Gohan estaba peleando con el Super Saiyajin azul con el Ultra Instinto y el Raikiri estaba parejo con su oponente así que no sacaría más poder y el dios creador estaría satisfecho con los combates que se habían hecho entonces en la pelea todos estaban dando todo por ganar y así conseguir más poder y el líder del multiverso 10 sacaría ya todo el poder que tenía escondido y su ki se había incrementado abismalmente así que Gohan quería seguir con la transformación que tenía pero aumentaría el Raikiri por 15 pero aún así tenía dificultades así que decidiría pasar a la fase púrpura y toda la plataforma estaría temblando por tanto poder y Gohan sacaría todo su poder hasta el tope y sacaría a la mayoría de integrantes y el líder del otro multiverso haría la misma técnica de Meliodas y les que así pudiera combatir contra Gohan, pero no lograba acertarle ningún golpe ya que Gohan los esquivaba y también estaba utilizando los ojos púrpura para ver cada movimiento y el dios creador se sorprendería ya que Gohan tenía un gran poder y que se comparaba al del rey del todos más poderoso y al final Gohan se aburriría y terminaría sacando a todos, incluyendo al líder y al final el multiverso, que era el más débil ahora era el más fuerte e imparable y el dios creador le diría a Gohan que si aumentaba su poder al triple sería demasiado fuerte y que ya no iba a poder permanecer en un puesto tan ridículo como dios destructor así que le diría que si le aumentaba sus poderes se tendría que hacer rey del todo de un multiverso o que si dejaba que lo consiguiera por él solo no lo tendría que ser y Gohan aceptaría ser un rey del todo pero con la condición que todos sus amigos estuvieran en ese multiverso y el dios creador aceptaría y le crearía el multiverso en un segundo y Gohan le diría que si podía pasar unos días en su planeta y el dios creador aceptaría y les incrementaría a todos su poder al triple y Gohan pasaría a su estado base y llegarían al multiverso 2 y estaría una semana con Atenea y sus amigos de la tierra y después hablaría con Zeno-sama de eso y este no le creía y quería comprobar que tan fuerte era así que haría un lugar que no había nada y que allí pelearían y Zeno-sama se fusionaría con sus guardianes y también Mai-Shinkan le daría una parte de sus poderes y comenzarían a pelear y Gohan estaba con el Super Saiyajin y Zeno-sama estaba casi con todo su poder y le preguntaría que si acaso tenía el mismo nivel que el rey del todo más fuerte y Gohan le diría que tenía aún más poder que ese rey y Zeno-sama ya no haría más intentos y saldrían de esa dimensión y Gohan sería trasladado al dios creador y le diría que ya era hora de que fuese a su multiverso y también le diría que si seguía aumentando su poder podría llegar muy alto y conocer a los otros dioses creadores y también al que era su le diría que ya no más iba a aceptar el puesto de rey del todo y que si le llegaran a hacer otra propuesta la rechazaría ya que no iba a querer aún más responsabilidad de que ahorita iba a tener entonces sería trasladado a su multiverso
eso también sus amigos serían trasladados y algunos serían dioses destructores y esos serían Picoro, Meliodas, Tarles, Archon y ya porque Goku y Vegeta querían seguir entrenando para poder superar sus límites y Atenea entrenaría a Picoro